Arratsaldeon eta ongi etorri ekitaldi honetara. Dakizuenez, gaurko saioan Mikel Valverde dugu gure artean. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa Letras para el Arte, donde intentamos aunar arte y literatura, y hoy contamos con la presencia del ilustrador y escritor Mikel Valverde. Mikel Valverde ha desarrollado su trabajo en diversos medios de expresión, como son el cómic, la ilustración y la escritura, y ha llegado a participar de manera puntual en algunas exposiciones de pintura a nivel local. Actualmente se dedica a la autoría de libros en el ámbito de la literatura infantil y juvenil como autor, como escritor y como ilustrador. Inició su trayectoria en el mundo del cómic como autor y dibujante en publicaciones como Aveco Comic, Ave y Purvelch, El Víbora o Saspica, y como ilustrador ha colaborado en diversas publicaciones y ha ilustrado más de 60 títulos dentro de la literatura, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. En su faceta de autor ha publicado más de una quincena de libros que se han editado en diferentes editoriales, y ha creado las series de libros Skaters y El Mundo de Rita. En todos los libros en los que ha participado como autor, las ilustraciones son de él. Como sabéis, dentro de esta actividad el escritor elige una o varias obras de arte, como es el caso, y dan su versión personal o literaria sobre las mismas. En este caso, Mikel Valverde ha elegido para su presentación, no las hemos podido traer por ser 3 obras, entonces en dicho caso, y además algunas estaban sin enmarcar, entonces hemos traído las diapositivas, pero bueno, están en los depósitos del museo, y creo que algunas ya las habéis podido ver en alguna de las exposiciones. Son Plaza de Niza, de Ismael González de la Serna, Paisaje de Cuenca, de Wilfredo Lan, y Balcón, de José Félix González Placer. La documentación que desde la Biblioteca y Centro de Documentación hemos preparado, y siempre hacemos sobre el escritor invitado y los artistas seleccionados, la podéis consultar en la web de Artium, dentro del apartado biblioteca, Docuar. Si cualquier duda o eso, si tenéis, nos llamáis a biblioteca o me llamáis a mí, Elena, de biblioteca. Y sin más, os dejo con Mikel Valverde. Muchas gracias, Mikel, por aceptar la invitación. Eta zuei, mila esker etortzeagatik eta ondo izatea aurkezpen honetan, ala espero dut. Hurrengoa izango daia datorren urtean. La siguiente sesión dentro del programa Letras para el Arte ya os la haremos llegar, y será a partir de enero. Mila esker. Cuando quieras, Mikel. Vale, es que ricasco. ¿Se me oye, no? Vale. Es que ricasco, y gracias por darme la oportunidad de venir aquí a dar una charla en un museo, la primera vez que lo hago. Hoy juego en casa, hoy estoy en Vitoria, y como soy de Vitoria, a la vez y vitoriano, como dice un amigo mío, bueno, tengo un cierto margen para hablar de ciertas cosas y para hablar de ciertos guiños. No lo iba a decir, pero ahora que estoy aquí, yo sé que es un libro desconocido, pero el último libro que he publicado, no que he escrito, sino que he publicado, es de la serie Skaters, se titula En el filo y se desarrolla en un museo de arte contemporáneo, cuyas paredes exteriores son de cemento y donde aparece una pintada, y a uno de los chicos protagonistas skaters le acusan de hacer una pintada. Entonces, algunas personas que habrán leído en Vitoria, algunos chicos, chicas en un instituto, me dijeron si el museo que aparecía representado era el Artium. Claro, eso es, como dice en inglés, un falso amigo, ¿no? Sí, parece que todos los caminos indican que sea el Artium, porque casi está descrito. Yo en mi imaginación recreo un lugar como el Artium, pero en realidad es el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Porque hace tal vez 10, 12 años o 15 años, antes de que yo escribiera mi primer libro, yo solamente me dedicaba a ilustrar, que no está mal, te dedicas a ilustrar, pero antes de empezar a escribir mis propios textos, caminando además un día por lo que es ahora el Raval, ya se había construido el MACBA, en una calle donde está la librería La Central, un amigo me comentó, mira, hace años fuimos al MACBA y había muchos chavales patinando, chicos y chicas patinando, y me comentó, mira, aquí, con los skaters, en Barcelona se hizo una cosa, para promocionar la ciudad de cara al turismo, convocaron a varios skaters y grabaron
un spot publicitario con ellos patinando, con un discurso de ciudad cosmopolita y moderna, que bueno, se proyectó en cines, en televisiones, etc. Pero luego un día que estaban patinando los skaters, apareció la policía municipal y les prohibió que patinaran, porque estaban molestando precisamente a los turistas, a las familias, a los niños. Entonces, eso que me comentaron, la verdad es que se me quedó grabado, y más que grabado, se puede borrar de la memoria, me lo apunté en un cuadernito, en un cuaderno que llevaba en teoría para dibujar, pero que en realidad, mis cuadernos, lo que me ha ocurrido ha sido, me he dedicado a escribir por una cuestión netamente natural, por un proceso natural, porque yo me llevaba libros para dibujar, que siempre me gusta dibujar, tomar notas, dibujar, pero al final mis libros había un 75% de texto y un 25% de dibujo. Y yo me decía a mí mismo, no, si es que tengo que dibujar. Pero lo que más me llamó la atención tal vez eran las cosas que me contaban las historias. No por ello ese 25% era bastante importante. Lo que he hecho ahora es una cuestión muy sencilla. Tengo unos cuadernos para apuntarme las cosas que se me ocurren, que leo, que me cuentan, y otros cuadernos exclusivamente para dibujar. Se mezclan, ¿eh? Cuando voy de viaje, voy lejos, se mezclan. Y hablo de los viajes, algo que está presente aquí y que se refleja en los cuadros que he elegido. Iba a empezar de otro modo y ya he empezado de uno, pero voy a continuar por ese, ¿no? Cuando era pequeño había tres, participaros un poco cómo he organizado la charla, había tres palabras cuando era chaval que eran miscelánea, almanaque y magazine, y no sabía lo que eran, pero me gustaban porque sonaban bien. Resulta que tienen algo muy parecido. Me gustaba sobre todo la palabra almanaque. Y parece que es una tontería, pero no lo es, porque estoy hablando del lenguaje, la herramienta que utilizamos los escritores, en este caso, pues para comunicarme con vosotros, para entendernos las personas, pero para escribir el lenguaje, la importancia del lenguaje. Y la palabra almanaque me gustaba mucho porque los Mortadelo, Super Mortadelo o Super DDT que había en Navidad a fin de año siempre ponía almanaque. Y yo no sabía lo que era, pero me gustaba, porque era como una reposición de todo el año. Miscelánea era otra cosa que también veía en los tebeos, que fue mi primer contacto con la imagen, con las historias ilustradas, que es al final a lo que me dedico, de otro modo, ¿no? El modo del cómic, que era lo que era aquello. Y también magazine. Y al final las tres cosas quieren decir lo mismo, una mezcla de diferentes elementos que se mezclan en el magazine, un programa televisivo o un soporte en el que se mezclan diferentes cuestiones, también miscelánea, elementos de diferentes materias incluso, que se mezclan en un espacio, en un lugar, en un texto. Había una estantería en la Biblioteca Pública de la Florida, esto puedo decir, pues de Vitoria, porque la conocemos todos. En la Biblioteca Pública había un espacio en la tercera planta, ahora pone miscelánea, lo han puesto hace unos meses, pero antes no ponía nada. Y ahí se juntaban, pues eso, el cajón desastre, la miscelánea, la mezcla, que es un poco como he organizado esta charla. Voy a ir mezclando, voy a ir entrando y saliendo de estos libros, mezclando un poco lo que es pintar, lo que es dibujar, enfrentarse al dibujar del natural, lo que es también representar la realidad con textos, con palabras, pero sobre todo desde las impresiones y desde la mirada, que para mí es importante, cómo analizas la realidad y cómo la transformas, bien en una obra de arte, sin ser demasiado pretencioso, o bien en un texto, pero sobre todo desde el punto de vista del observador, algo que me parece fundamental cuando dibujas, cuando pintas del natural. Yo, si me sale la palabra dibujo, es porque desde luego tengo más experiencia dibujando del natural, y como yo además de escribir dibujo, voy a intentar hablar desde este punto de vista, desde el punto de vista de alguien que se enfrenta a un espacio para representarlo en dos dimensiones, como puede ser un cuadro o con dibujos, porque creo que es desde donde más tengo que aportar. En esta estantería de miscelánea, donde había una mezcla, que antes de poner miscelánea estaban estos libros que a mí me gustaba ver, y la mayoría eran de exploraciones, de viajes, y la mayoría me gustaban porque estaban ilustrados. Había uno que era el viaje del Challenge, de estas expediciones de finales del siglo XIX, luego hay otro sobre la expedición de Darwin, y la mayoría iban naturalistas que dibujaban lo que veían. Está muy bien reflejado en Master and Commander, en la película, como un naturalista que va dibujando. Pues me gustaban estos libros porque eran dibujados, eran ilustrados y hablaban de viajes. Y si digo esto es porque algo de los libros, de los cuadros, perdón, que he elegido, tienen que ver con viajes, porque este es de Ismael González de la Serna, es un dibujante, es un pintor nacido en Granada, es conocido sobre todo porque, viendo la documentación, leyendo sobre él un poquito, porque ilustró, el amigo de García Lorca, ilustró un libro de poemas de García Lorca, creo que la primera edición, y por eso es conocido. Él
Ese cuadro se llama Plaza de Niza y él lo dibujó en una estancia en Niza. Luego vivió en París, conoció a Picasso, con los cubistas, tuvo bastante influencia de los cubistas y es una rareza dentro de lo que ha hecho de su obra. Viendo las obras que ha hecho él, creo que es el único paisaje que he visto yo, por lo menos, no que él hubiera hecho, que hubiera pintado. Este otro es del Wilfredo Lam, que es un pintor nacido en Cuba, su padre era de origen chino, pero que vino a España y estuvo en Cuenca un par de años. Tiene 2 paisajes de Cuenca. Lo que he estado mirando, he visto otro paisaje, un dibujo, y luego otro paisaje de Cuenca, pero en el Artium está este, y es una rareza también. Él luego también conocía a Picasso, estuvo con las vanguardias, pintó, se dedicó a trabajar mucho en París, conocía a Picasso, muy influido por el cubismo y por las vanguardias. Y es una cosa bastante rara. Y también el de José Félix Fernández González Placer, que fue profesor de Bellas Artes, él nació en Vitoria, murió en 1991. Hice una entrevista en la radio y pensé que habría coincidido tal vez con él, porque yo terminé la carrera en el 92, estudié Bellas Artes, pero he leído que él padeció una enfermedad y estuvo bastante enfermo, entonces tal vez, no le conozco, pero tal vez por eso no coincidiríamos, él estaría dedicado de salud. Pero me llama la atención, yo la verdad es que elegí las imágenes, no sabía quién las había pintado. Estoy viendo el catálogo y vi las imágenes, paisajes. También él era de Vitoria, José Félix González Placer, pero eso me imagino que es una calle de Nueva York. Tiene otro dibujo, es un dibujo, es un apunte. Son 3 dibujos completamente, bueno, 3 cuadros completamente diferentes. El superior, yo creo que es de tamaño folio, más o menos. Da la sensación que podría formar parte de un cuaderno, pero que es un apunte natural, un poco naif, muy sencillito, y que por las indicaciones, pues el cartel es lo típico que está en Estados Unidos, que todo indica que si bien no está hecho de natural, si está hecho de alguna foto, está tomado como referencia en un viaje. Hay otro que está en el Artium, que también, otro dibujo, también con tinta, eso tiene toda la pinta, yo intuyo que está hecho con rotulador, ni siquiera con acuarela, porque un papel no aguantaría, no estaría... Y por el trazo yo creo que está hecho con acuarela. Pero hay otro en el Artium, quería decir, que también es un escenario de Estados Unidos. Son 3 rarezas y los 3 tienen que ver con los viajes, algo que va a estar presente en la charla y en ese hilo del que empezaba a tirar, que es esa estantería que me ha recordado que había en la biblioteca pública. Ahora lo han ordenado, está menos desordenado, pero bueno. Yo sí he asociado y asocio el dibujar del natural, el representar la naturaleza, representar el paisaje, con viajar y con moverse. Viajar lejos o viajar cerca. Pero estar, y también lo asocio con estar delante del objeto. Para mí, la verdad es que el paisajismo ha tenido, bueno, para mí, bajo mi punto de vista, el paisaje, no un retrato, porque ya representa algo, pero el paisaje casi, yo diría que es, no diría solamente que es naturaleza, de hecho las naturalezas muertas, se dice los bodegones, pero ya son naturaleza, es casi, para mí el paisaje es dibujar lo que está delante de tus pies hacia adelante, dibujas a una persona, ya es un retrato, pero es representar lo que tienes delante. El paisaje, desde luego que estos 3 obras son paisajes, el de arriba paisaje urbano, este también paisaje rural podría decirse, y pero al fin y al cabo para mí son paisajes, aunque no esté representado en la naturaleza en su máximo esplendor, quiero decir, en las afueras. Puede ser paisaje urbano, pero ya no deja de ser paisaje. Ha tenido muy mala prensa, desde luego. Ha tenido, no sé, ¿no? De hecho ha tenido hasta un lenguaje propio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chaval, si ibas a hablar de paisaje, ¿no? Asociabas palabras, las exposiciones de paisajes en una ciudad de provincias como Vitoria, pues oyes, estampas vitorianas, estampas alavesas, Álava del corazón, los molinos de nuestra llanura, mis sentimientos alaveses, asocias que es paisaje, incluso un paisaje, podríamos decir, bueno, de una manera, pero un paisaje incluso amanerado, ¿no? Técnicamente poco innovador y siguiendo unas pautas muy predeterminadas, ¿no? Pero ya había un lenguaje propio. Yo también, tal vez por eso, ¿no? Tal vez por eso, una vez que me propusieron hace unos cuantos años, desde una revista que era Geu Gasteiz, una colaboración, le dije, vale, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer precisamente paisajes, porque a mí, sinceramente, la representación de la naturaleza, el estar ahí delante y ponerte a dibujar,
lo que ves, interpretarlo, me ha parecido algo siempre bastante interesante. Es cierto que hay tal vez un tipo de paisaje, una forma de representarlo que no me ha interesado, ¿vale? Pero hay otros que sí. Y yo creo, sinceramente, que que decidir que una temática, o decir que el arte contemporáneo, por unas determinadas cuestiones, unas determinadas obras, no me pueda gustar, decir que el arte contemporáneo no me gusta o es malo, yo no me atrevería a decir. Y de hecho eso a mí, desde la rebeldía, la verdad es que me da bastante, como dicen los andaluces, coraje, me da rabia. Y me da bastante rabia un poco lo de los paisajes, ¿no? Sí que había paisajes que a mí no me gustaban y ese lenguaje no me parecía nada atractivo. Pero bueno, me parece que por eso denostar el paisaje, el paisajismo, por así decirlo, no me parecía, no sé, no era algo que a mí me agradaba, sobre todo cuando yo veía paisajes pues de Claudio de Lorena o de Hockney. Bueno, Hockney ha sido más tardío, de otra serie de pintores a través de la historia y de ilustradores como Moebius, del cual yo leía sus cómics, o de ilustradores como Lustal, del cual yo también leía sus cómics y era un ilustrador de paisajes con acuarela que a mí me gustaba mucho. Entonces, ver, por una parte, incluso, bueno, los cuadros de América que había en el Museo de Bellas Artes, que a mí se me habían quedado en la mente, se me habían quedado registrados en la mente. No me parecía que eso, ¿no? Esa sensación negativa, esa connotación negativa que rodeaba al paisaje siempre, ¿no? Entonces, por eso, aquella vez, en la propuesta del Geuga State, dije, mira, vamos a hacer una colaboración, pero vamos a dibujar. Yo quiero dibujar, y quiero dibujar paisajes. Quiero ir y dibujar el entorno, dibujar lo que vea. Y le vamos a poner además un título en ese tono, ¿no? Claro, yo no sabía muy bien euskera y entonces la persona creo que puso Álava Bihotzean o así, ¿no? Álava en el corazón, precisamente, ¿no? Para, irónicamente, referirnos un poco al lenguaje que se utilizaba con los paisajes, ¿no? De hecho, leyendo, he visto que en 1946 una serie de pintores con una formación académica, pero que tenían unas ganas de innovar y de romper y de quitarse también esa etiqueta del paisaje, del paisajismo, lo que hicieron fue del paisajismo un poco amanerado, que repetía las formas, que no buscaba algo, que no quería comunicar hablar desde crear un lenguaje propio. Al final, es lo de siempre, en un pintor, en un escritor, lo que buscamos es una voz propia. Yo no quiero un escritor, cuando compro un libro, porque soy lector, no quiero un escritor que escriba como Javier Cercas, digamos, que otro día ha publicado un libro, o que escriba como Robert Walser, o que escriba como Josep Pla. Yo quiero que escriba como él, que tenga su propia voz. Estos pintores vanguardistas que tienen una formación académica, pero que estaban cansados de ese amaneramiento del paisaje, y para mí amaneramiento es repetir fórmulas, ese dibujar o pintar, digamos, sin alma. Lo que hicieron fue coger una foto de un retrete y poner, estos son los paisajes del alma. Sí, una ruptura, por así decirlo, pero no estaban en contra del paisajismo, de la representación de la naturaleza, no, estaban en contra de ese amaneramiento, de esa forma de representarla, que para ellos, según decía este crítico, el paisaje no es el sujeto, no solamente es el objeto que tienes que representar, sino también forma parte del sujeto, que no solamente tienes que representar, sino que tú tienes que aportar algo. Yo creo, desde luego, que cuando te enfrentas, yo creo que estos tres autores aportan algo, desde luego que aportan, por eso los he elegido, y a mí me han gustado, y por eso creo que están aquí. Desde luego que cuando te enfrentas a una página en blanco a representar algo, sí que, desde luego, yo no soy tan radical como aquellos jóvenes que entonces tenían 20, 21 años y que hicieron aquella cubierta, sí que implica un valor el hecho de ponerte delante de un paisaje, intentar representarlo y dibujarlo o pintarlo. Decía Martin Guyford en un libro que he traído, que tiene unas conversaciones con David Hockney, se titula El gran mensaje, y él hay unas conversaciones con Hockney, y antes lo he citado, pero claro, sobre todo porque Hockney hace 5, 6, 7 años volvió a Inglaterra, después de vivir mucho tiempo en Los Ángeles, con unas cuestiones también familiares, y empezó a recorrer los lugares donde él había crecido. Lo mismo que John Constable, se llama, John Constable le llamo, John Constable, que hizo lo mismo, empezó a representar los lugares alrededor, los lugares que conocía, alrededor de donde había vivido continuamente. Y Hockney empezó a explorar en el paisaje, empezó pintando en acuarela. Y más tarde, poco más tarde, empezó a trabajar, a mirar
a fijarse en el paisaje, a sentir ciertas cosas, tanto que empezó a pintar el paisaje desde los alrededores, hasta que hizo esa exposición de hace 2 o 3 años en el Guggenheim. A partir de ahí luego salió este libro, en el que el crítico hablaba con Hawking, no hablaba de la obra de arte. Decía Martin Gayford, que es algo también en lo que va a versar un poco, a pesar de los viajes y tal, yo también voy a acercarme un poco a la idea del dibujante, que también representa lo que tiene alrededor, lo más sencillo, porque yo creo que al final se une de lo más lejano a lo más sencillo, es representar. Decía que todos los buenos artistas hacen que el mundo que nos rodea parezca más complejo, más interesante y más enigmático que lo habitual. Y ese es el cometido más importante. También a veces he oído hablar, he leído y me ha llamado la atención que al final un cuadro contiene una llamada, contiene algo, un misterio. También eso es algo muy habitual. Pero yo creo que parte de lo más importante para mí que contiene, y de los mayores retos cuando me pongo a hacer algo, cuando yo trabajo, cuando me pongo a dibujar, es intentar de hacer algo que estamos viendo, hacer algo atractivo, de lo más sencillo. Y por eso he dicho que el paisaje empieza a partir de aquí. Uno de los últimos cuadros, en este caso hechos con iPad, de David Hockney, es su pie. Es su pie, es dibujar su pie. Pero de dibujar su pie, de su pie hacerlo lo más atractivo posible. Y es atractivo, pero es lo mismo que José Félix Fernández Placer. Tiene un par de dibujos de sus pies, que están aquí en el Artium, con unas acuarelas. Y de los más unos cuadros también que me parecen muy atractivos, algunos están hechos también con el iPad y otros están hechos con óleo, son de unos ceniceros. Yo he visto 3 hasta ahora, ceniceros de David Hockney. Son unos ceniceros, sencillamente, uno transparente, estudiando la transparencia, simplemente dibujando lo que ve y haciendo de eso tan cotidiano que tiene ahí algo atractivo, como también hacen algunos escritores, por lo menos algunos de los que he traído. Y yo creo que eso no sé si es una función, un cometido, una misión especial o espiritual que tenga un pintor, pero yo creo que es algo que sí que te mueve y que creo sinceramente que es nuestra obligación, cuando, por lo menos la mía, cuando escribo, intentar hacer un texto lo más atractivo posible, lo mejor posible, atractivo en el sentido que te enganche y que pueda aportar yo algo, que te enganche, que tengas ganas de leer, que te vaya aportando, y hacer una imagen lo más atractiva posible. ¿Cómo? Con una riqueza visual y también con un equilibrio, desde luego. Eso se consigue, bueno, decía también este libro de David Hockney, que decían los chinos, los maestros chinos, que para trabajar, para dibujar, hay que trabajar con la mano, con el corazón y con el ojo, que se necesitan las 3, no se necesitan 2, que con 2 no son suficientes. Hombre, la mano es la experiencia, es la habilidad, es dibujar, dibujar y dibujar. Es una herramienta fundamental para el lector, para el escritor, yo creo, por lo menos para mí, porque falta talento, es leer, leer y leer, es ir cogiendo oficio. También decían los chinos en este sentido, según dice David Hockney, que el dibujo, que la pintura es el arte de los ancianos, porque a través de la experiencia vas dibujando. Yo en esto siempre he tenido claro que cuando estudiaba en la Facultad de Bellas Artes, la gente, compañeros que estaban en contra del dibujar, de la técnica, de aprender la técnica, yo creo que decían que la técnica te encorsetaba. Yo siempre he pensado que la técnica te hace libre. Cuanto más aprendas, cuanto mejor dibujes, más posibilidades vas a tener para representar lo que quieras. Puedes dibujar lo que quieras. La técnica, yo creo, y bueno, y luego sobre todo pues, a mis compañeros les tenía mucho cariño, pero tengo más respeto a David Hockney que a ellos, la verdad, porque creo que pintaba bastante mejor que ellos. Y sobre todo los maestros, Rembrandt, para mí, por lo menos, Durero, siempre no hacía más que trabajar, dibujar y dibujar. Siempre decían lo mismo, hombre, mis compañeros de 20 años, bueno, mis compañeras, pues bueno, me lo pasaba bastante bien con ellos y tal, pero en ese sentido no estaba de acuerdo. Yo sí que creo que es importante. Una cosa, he dicho, la mano, el corazón, que desde luego es algo que te impulsa dentro a dibujar, a pintar. Imagino que sea que te guste, pero hay algo. Pero luego también la vista. Y es eso, el aprender a mirar, el mirar. Y la mirada también se educa y requiere un esfuerzo. Desde luego que requiere un esfuerzo. La mano no dibuja sola. Cuando te sientas delante de, o estás de pie, en Cuenca, en este caso, hay línea también, hay dibujo. Aquí también hay dibujo, hay línea. O en Olarizu, si vas de paseo. No, la mano no va sola. Tienes que mirar y tienes que aprender a mirar. Y eso es una cosa que vas aprendiendo y que nunca dejas de aprender. Pero la mirada es importante.
La mirada en este caso, sobre todo para dibujar, y yo también me he fijado en algunos escritores que creo que reflejan muy bien esa mirada, esa perspicacia, se dice a veces, ese don. Bueno, el don yo creo, sinceramente, y creo que se trabaja, que se va trabajando y que se va cultivando. Y en función de que vas mirando, cada vez aprendes más a mirar. Lo que sí que es verdad, y sí que estoy de acuerdo, es que una vez que te tiras a la piscina y que empiezas a dibujar, que empiezas a dibujar de natural, a pintar, ves de otra manera las cosas. No digo la vida, te cambia el interior. Pero sí, cuando estás en algún sitio, en este momento yo no, porque estoy concentrado en lo que estoy diciendo, en lo que vas a continuar diciendo, pero a veces cuando estás en un sitio piensas, o vas en el tren, yo esto cómo lo dibujaría. Y vas viendo las líneas que seguirías, te fijas en los colores, en el amanecer desde Zabalgana, últimamente, estoy por ahí, ves el amanecer, claro, Zabalgana está en el oeste, pero si miras frontalmente hacia el este, ves los amaneceres de estos días, el de ayer estuvo muy bien, te fijas en las luces, en los colores, pero luego fijando yo que en las representaciones que hago cuando voy por ahí a dibujar, hago más con línea, yo cuando voy viendo, si me pongo en registro dibujar, cuando veo sí que buscaría las líneas. ¿Yo cómo dibujaría esto? Buscaría las 4 líneas para encajar la zona. No estoy todo el día pensando en dibujar, ¿eh? No voy así por la calle pensando cómo dibujaría esto. Pero a veces, sí, sobre todo, mira, cuando voy a veces conduciendo en el tren o cuando te apetece, o sencillamente cuando me apetece. ¿Tengo un registro de escritor? Bueno, sí, imagino que sí. Cuando vas por ahí, pero al final es como en todos los oficios, ¿no? En este sentido, el oficio de escritor es cuando vas leyendo algo en el periódico, oyes algo, te lo vas tomando notas y vas apuntando. Insisto en esto, en que, bueno, tengo esa dualidad, ¿no? Vas escribiendo y vas dibujando. Y voy separando los cuadernos de apuntes. En ese sentido, ¿no? Para no liarme. Pero cuando viajas lejos es más divertido porque lejos aprendes muchas cosas, ves nuevos paisajes y vas mezclando mucha información dibujada y escrita y vas mezclando las cosas. Hoy, por fortuna, bueno, los libros ilustrados ya no son tan raros. Hay muchos libros ilustrados y se está poniendo un poco como de moda, ¿no? Con el peligro también que conlleva eso, ¿no? Que no sea algo un poquito más profundo en el sentido, hombre, que no sea una moda, que como viene se vaya, sino que se vaya valorando realmente las ilustraciones. Ahora, cualquier libro que dice, y está ilustrado, y parece que ya va a ser bueno, hombre, pues bueno, habrá que ver el contenido, ¿no? Pero bueno, mejor esto que nada. Antes he hablado de Rembrandt también, pues porque, más que como pintor, como dibujante, una de las cosas que he ido aprendiendo y que creo que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por la cuestión que decía antes Martin Gayford, ¿no? De cómo Rembrandt convierte una llanura en blanco y negro, unos dibujos que son grabados, una llanura, un lugar que podría ser bastante corriente y bastante aburrido, incluso si pasas en coche, en algo muy atractivo. Eso también dicen de Van Gogh. Bueno, dicen, y con razón, porque los dibujos que tiene en blanco y negro, a mí me parece que a mí me gustan mucho, yo creo que tienen una muy alta calidad y tiene esa virtud de hacer, eso decía también Hockney, ¿no? Que fue a los sitios, dijo, bueno, es que vas a los lugares que ha representado Van Gogh y son muy vulgares, son muy normales, pero a través de la mirada de él se convierte en algo atractivo. En ese sentido, claro, yo hasta me atrevería a decir alguna otra cosa, ¿no? Que a veces, para comprender un paisaje, sí que me atrevería a decirlo, nos llega más, lo recibimos más y comprendemos mejor ese paisaje que de una propia fotografía. No voy a decir que viendo del natural, pero esa impresión que tenemos muchas veces de cuando estás en un lugar, hacer una foto, llegar a casa, revelarla hace años, ahora mismo, verle al ordenador y decir, bueno, esto no refleja lo que he visto. Esa impotencia de decir, esto no es lo que yo he visto. Cuando yo estaba allí veía otras cosas, claro. Es que el ojo ve unas cosas y la máquina ve otras. Por muy Leica, por mucha tecnología que haya, la verdad es que el ojo ve de una manera y una cámara fotográfica ve de otra. Hockney decía que es que el ojo humano ve psicológicamente y la cámara fotográfica ve geométricamente, que es diferente. Pero bueno, además de ver psicológicamente y geométricamente, independientemente de la psicología, físicamente el ojo es completamente diferente que una máquina. Estás percibiendo otras cuestiones, independientemente de los sentimientos que también cuentan, pero es otra visión. Decía José María Merino, un escritor que ha publicado hace poco un libro de cuentos,
decía algo, lo oí el otro día en una entrevista y lo había oído 15 días antes y 2 meses antes, algo que he oído bastantes veces repetidamente. Decía que la realidad, la vida se entiende mejor a través de la ficción que a través del realismo. Yo diría de la ficción y del relato, que para entender la realidad, mejor que mucho más, de un modo, para entender la realidad y la vida se entiende mejor, no quiero liarme, a través de la ficción o del realismo. Y él, el discurso que hacía, decía que las personas trabajamos, tenemos un pensamiento simbólico, y que ese pensamiento simbólico, lo tengo aquí, incluso lo voy a leer, que ese pensamiento simbólico se articula mejor a través del relato, a través de la ficción, decía él. Yo añadiría a través del relato. Él decía que gracias a la ficción fuimos forjando los arquetipos, los mitos que están en nuestra naturaleza. Dice que la ficción es uno de los instrumentos que tiene la humanidad desde los inicios para comprenderse, que nosotros somos sapiens porque somos ficción, es decir, porque tenemos eso que se llama pensamiento simbólico y que es el modo natural de intentar entender el mundo. Sí, es desde luego plausible, ¿no? Porque cuando somos pequeños, los 3 años, los 4, una de las cosas que más nos ha gustado siempre es decir a nuestros padres que cuéntame, y es el relato. A través del relato es como vamos comprendiendo el mundo. Pero es que también cuando tenemos 4 años, el modo natural de comprenderlo nosotros mismos cuando somos autónomos es dibujándolo. Mira, lo añadimos al relato, porque los niños empiezan a hablar. Mira esto. Y es un modo natural de entenderlo. No es una tontería, al final, las imágenes. Por eso yo creo que eso sí que lo tenemos registrado dentro, y cuando vemos un cuadro, esas impresiones sí que nos dan una impresión. No digo que eso sea Cuenca, pero sí que nos da una impresión bastante certera de Cuenca. Seguramente esta calle no esté así. Pero igual si lo vemos con el ojo tenemos la impresión de que las casas están torcidas. No de esa manera. Una foto no lo representaría así. Pero de ese modo igual lo comprendemos. La luz de Cuenca, que yo intuyo que será casi una luz de la mañana, tal vez no sé si una foto, incluso con el Photoshop retocándola, pero podemos entender la luz, el modo que le ha aplicado él, la intensidad de la luz que hay en ese lugar, porque es una luz muy intensa. En este sentido no lo ha hecho gradualmente, se me ha cogido el amarillo y al final, yo creo que generalmente se suele poner estas luces, al final, en el caso de las de arriba, le ha dado unas pinceladas de amarillo haciendo que la luz incida desde esta parte. Tal vez aquí, yo creo que esto incluso es superficial. Si fuera con acuarela, no. Tienes que meter la luz debajo, las capas más finas debajo de luz y luego ir cubriendo por la parte superior. El óleo lo que tiene es esto, que lo cubre, que si fallas, es lo que me decían los amigos. Dibujar acuarela es muy difícil. Claro, Hockney decía eso, ¿no? Que cuando empezó a dibujar acuarela quería hacer mano y quería practicar mucho la mano, porque la acuarela resiste 2 o 3 capas como mucho. Si metes 5 se te emborrona. El óleo lo que tiene, la ventaja que tiene es esa, que puedes aplicar por encima. Creo que intuyo que él hizo así. Pero luego, independientemente de que él esté representando Cuenca, está representando unas personas. También un misterio. De aquí, si quisiéramos escribir, habría muchísimas posibilidades, ¿no? Esta persona azul, esta sombra azul, que lo ha metido, cómo ha aplicado aquí de repente un tono azul muy llamativo para compensar el peso de este rojo que lo tiene ahí. Todo tiene, imagino, todo tiene una razón. Pero la forma de representar Cuenca, desde luego, Vitoria, he visto fotos del siglo XIX algunas, pero la imagen que tengo de Vitoria, igual soy una persona no muy común, demasiado raro, pero es los cuadros de Amárica, que es la ciudad al sol y la ciudad lloviendo. En cambio, fotos del siglo XIX, pues bueno, recuerdo alguna vagamente de la Virgen Blanca, cuando estaban construyendo, pero lo que se ha quedado en la retina con mucha más intensidad es eso. Yo sospecho e intuyo que es un poco por eso, porque al final para nosotros representar el mundo lo hemos utilizado como herramienta, todos hemos dibujado. Luego cuando tenemos 10, 12, 8 años empezamos a tener los prejuicios de decir, es que no dibujo bien, es que se van a reír de mí, y dejamos de dibujar y dejamos de representar. Incluso ya empezamos a sentirnos mayores como para decir, yo no necesito dibujar para comprender la realidad. En cambio las historias, por suerte, seguimos queriendo escuchar historias, seguimos queriendo escuchar historias que nos cuenten y contarlas. De hecho, eso es el diálogo, ¿no? Y por suerte queremos seguir conociendo, aprendiendo, a través también como espectadores de dibujos, pero dejamos de dibujar. En este sentido, también quería decir esto, ¿no? Quería comentar
esto, ¿no? ¿Qué siente? ¿Por qué se empieza a dibujar? Bueno, parece que me acabo de responder la misma pregunta, pero refiriéndome un poco a la humanidad, ¿no? ¿Por qué las personas empezaron a dibujar lo que nos ha llegado hasta aquí? ¿Por qué se empezó a representar? Porque el tópico es irse a las cuevas de Altamira, ¿no? Pero yo me voy a otro sitio, me voy a un sitio que yo conocí, en el cual estuve hace 6 años, ahora en noviembre, estuve en Argelia, en un viaje de trek, no soy un aventurero ni una persona excepcional, sencillamente vas, te apuntas, pagas y te vas. Tienes que tener paciencia para andar por el desierto 15 días y moverte por allí, pero bueno, vas con un cocinero y es muy divertido. Y a mí el desierto me gusta. Llegamos a Janet, a 1000 y pico kilómetros, muy cerca de la frontera con Libia, unos 150 kilómetros, cerca también de la frontera con Níger, otros 150 más o menos. Está Janet y Tamarrasset. Tamarrasset hay una base militar, luego está Janet, una población en medio del desierto. Bueno, no es nada, será como Agurain o más pequeño, diferente, pero bueno, no hay más que unas tiendas muy pequeñitas, ellos le llaman supermercados, pero una tienducha para comprar, para reponer. Nosotros llegamos ahí al amanecer, llegamos al anochecer, a la 1, porque de día no pueden circular los aviones. Todo es arena, estás en medio del desierto, todo es arena y hay muchas rocas. Entonces, claro, las rocas del día captan muchísimo calor. Entonces, los aviones, si van de día, las zonas de arena, pues bueno, son menos calurosas, pero de repente cogen una zona de rocas, hay muchísimo calor y por la densidad les atrae y pueden causar accidentes, que hubo uno. Entonces, llegamos de noche al anochecer, pero bueno, dormimos ahí en la arena, nos salimos de la carretera con nuestra gente, con los tuares que nos llevaban por ahí, y nada, y llegamos a Ijerir. A partir de Ijerir, un sitio, un oasis que estaba muy bien, fuimos remontando un wadi y llegamos a un circo, a un antiguo volcán, una zona muy grande, un antiguo volcán, pero no sé, el diámetro serían de 2 kilómetros tal vez, y acampamos en el borde, y fue una noche bastante agradable ahí, de campaña, pero al día siguiente nos acercamos hacia el lugar, y hacia el lugar era Tinta Grit. Llegamos atravesando la llanura, parecía, eso me pasó también en Groenlandia, que lo ves y dices, bueno, está cerca, hasta que empiezas a andar, como el aire es tan puro, no hay contaminación, empiezas a andar, bueno, lo que parece es que va a ser media hora, igual son 2 horas y media, pero bueno, atravesamos una zona de tumbas y llegamos al lugar donde había una pequeña elevación de rocosa. Es un sitio preparado en el sentido que hay una caseta y hay que pagar una entrada, y sí que había turistas que iban muy poquitos, muy puntuales, que llegaban hasta allí, pues bueno, en Land Rover, en 4x4. El caso es que llegamos a ese lugar, hay unas pequeñas rocas, y en esas rocas te descalzas, asciendes, descalzo, tendrá una altura como de este techo, parece que son unas rocas y más, pero asciendes y empiezas a ver lo que hay en la roca, y son grabados que se habían hecho con piedra hace cientos de años. Entonces, sobre todo me fijé en uno que hay rinocerontes, hay gacelas, hay personas, pero sobre todo hay uno que me gustó mucho y que aparece representado en los billetes de 100 dinares, creo, de Argelia, y es una gacela con el cuello inclinado. Entonces, claro, si subes, estás en esa perspectiva, que luego también es importante, el punto de vista, donde dibujas, el punto de vista es fundamental, ¿no? He estado viendo también el documental del Sol del Membrillo de Antonio López, pues que dibuja el natural. Claro, él está muy bien, ese documental, él se pone unas marcas, porque para él es muy importante el punto de vista que tiene, pone unas marcas para poner los zapatos y para ver todos los días el membrillo que está dibujando desde el mismo espacio, desde el mismo lugar. No quiere cambiar el punto de vista. Esto se ve muy bien cuando vas a la zona costera, estás viendo el mar hasta que un día coges un barco y te das una vuelta, y entonces estás viendo la costa desde el barco y dices, jo, yo he estado allí, y esa es la costa. Claro, ¿cómo cambia el punto de vista? Es lo mismo para dibujar, cambia mucho. En ese sentido, volviendo a Argelia, claro, estás en esas rocas y lo que ves desde allí, estás viendo toda la llanura, apenas a 4 o 5 metros. Y claro, y es muy fácil, relativamente fácil imaginarse al pastor con el rebaño, con las ovejas y sobre todo con las gacelas, y dibujarlas. Esa es la primera representación. Diremos que tiene una connotación mágica. Yo creo que al final, y mi interpretación, sinceramente, siguiendo lo que decía este escritor, es que es para comprender. Él está comprendiendo, está haciendo lo mismo que un niño. Voy a dibujar lo que veo. Lo que pasa, claro, que está dibujado mucho mejor que un niño. Giotto era un niño, el pintor del Renacimiento, y eso me recordaba a Giotto, no esto, sino cuando estuve allí, en Argelia, ¿no? Giotto, su padre era un agricultor
Bondone se apellidaba, esto está muy bien en Vasari, en el libro de pintores. Era un niño muy pequeñito, entonces su padre le mandaba a pastorear con las ovejas. Y él, pues bueno, estaba pastoreando y teniendo 6, 8 años, estaba un día cerca del rebaño y vio una piedra, empezaba a practicar él. Veían piedras lisas, buscaba piedras lisas, otra piedra con la cual hacer incisiones y empezaba a dibujar lo que veía, el rebaño. Claro, ocurrió que un día pasó por ahí, vivía muy cerquita de Florencia, apenas a 8 o 10 kilómetros. Cimabue, el maestro, un pintor, claro, y entonces una de las personas que conducía el carro se hizo daño, se torció un tobillo y fue en busca de ayuda. Y fue donde el niño, entonces cuando fue otro de los criados a buscar ayuda donde el niño, vio lo que estaba haciendo y le llamó al maestro. Entonces salió del carro, fue, lo vio, claro, y fue donde su padre directamente, a ver si le podía dejar llevarle a él. Bueno, llevarle para enseñarle el oficio, y se lo llevó. Su padre accedió, y claro, Cimabue, pues bueno, más o menos la gente se acuerda, pero de Giotto ha quedado en la historia como un gran maestro. Y él empezó así, dibujando, casi por instinto, dibujando lo que veía, muy parecido a lo que hacía aquel pastor de Argelia. Al final las historias se repiten, como las leyendas, ¿no?, en todos los lugares del mundo. Pero yo incido en eso, ¿no?, en esa necesidad, en ese corazón que te empuja a estar en un sitio y empezar a dibujar. Eso es algo que te empuja. Yo creo que si oyes la voz hay que seguirla. Al principio cuesta mucho, ¿eh? La verdad es que dibujar para mí el primer paso, y creo que es común, es dibujar de una foto. La fotografía lo que hace es pasar de las 3 dimensiones a 2. Es más fácil mirar una foto que mirar un espacio, mirar con los ojos, porque ya tienes la imagen impresa en un papel, en 2 dimensiones. Claro, el siguiente paso es dibujar del natural. Para mí, desde luego, me gusta más dibujar del natural porque aprendes más. Dependes bien en una cuestión, en otra, de muy pequeñas cosas. De pequeñas cosas como puede ser el que tengas calor, el que tengas frío, el que tengas un buen día. Sí, el rotulador que cojas, el lápiz que cojas. Yo digo rotulador porque al final me gusta dibujar con rotulador, sin hacer bocetos, lanzarme. Pero esas pequeñas cuestiones físicas también influyen y no son tonterías, para bien o para mal. En este caso yo creo que es el dibujo. El dibujo es el medio que más te desnuda, más directo, el que más habla de ti. Porque con la pintura, al fin y al cabo, sobre todo si dijéramos el óleo, puedes tapar con capas. En cambio el dibujo te desnuda. Cualquier cosa que marques está hablando de ti. Si estás nervioso, el trazo será un poquito más tímido, más liviano. Estás seguro, si estás de mal humor, el trazo puede ser más grueso. Pero es una caligrafía, casi decía John Berger, ¿no?, el historiador, una caligrafía vital, que habla del estado casi psicológico de una persona. Y yo creo que el dibujo, en este sentido, es cierto, es lo más directo. Se nota mucho, para bien y para mal. Yo creo que, bajo mi punto de vista, lo bueno es conocer el medio, para aplicarlo y traerlo hacia ti, para sacarle el mayor partido, para expresar lo máximo posible, para intentar hacer comprender, no sé si a los demás que lo vean, pero por lo menos para ti mismo, intentar comprender ese lugar. Decía Michel Peissel era un explorador francés que murió en 2011, creo que había muerto antes. Pero este explorador, que es muy importante, sí que fue la Sociedad Geográfica Española, le dio un premio. Este hombre, yo oí hablar de él porque hice un viaje también al norte de la India, también de trekking. Al norte de la India hay hay 2 valles que son Ladakh y Zanskar, que habían pertenecido antiguamente al Tíbet. Y en Zanskar, en la valle de Zanskar, hay muchísimos tibetanos, monjes tibetanos, que cuando China ocupó Tíbet, marcharon, se refugiaron allí y llevaron sus documentos, toda su cultura y todos los documentos que tenían, las oraciones, todo. Y ellos, refugiándose de la ocupación china. Y construyeron gompas también. Había una tradición budista allí, desde luego, en esa zona. Siempre habían sido seguidores de Buda, porque también antiguamente había pertenecido a lo que era el reino del Tíbet. Y permanece ese lugar con esta religión budista. El paisaje es muy, como decían,
esos guías y gente que conocía, que yo no conocía, muy himalayesco, sin pertenecer al Himalaya. Él, Michel Pleissel, fue una de las personas, el primero que entró, la persona occidental, digamos, que escribió algo sobre ese valle. Y también sobre el reino de Mustang, que está en Nepal. El reino de Mustang es algo así como el lugar donde Van Sean Connery y el otro, ¿quién era? El hombre que pudo reinar, el libro el cuento de Rudyard Kipling, que es un cuento muy pequeñito y es muy bonito, y la película, y está muy bien escrito, bueno, es un libro, y la película está muy bien, además que empieza como homenaje a él, a Kipling, Sean Connery, y este otro que ahora no me acuerdo, y Michael Caine. Cuando ellos atraviesan el Himalaya, pues aparecen en un lugar que es un reino que están viviendo igual que hace 1000 años, pues el reino de Mustang era así. El primero que entró fue Michel Pleissel. Él, primero occidental, estuvo vagando, también estuvo en Hispanoamérica, pero estuvo vagando mucho por el Tíbet, por esa zona, por el norte de la India. Escribió varios libros, una serie documental de 22 episodios para la televisión francesa y también para la televisión norteamericana. Pues él, después de andar mucho por ahí, en los últimos años, en los 10 últimos años de su vida, empezó a dibujar. Y él dijo una frase que me parece demasiado rotunda, las frases rotundas, a mí me da un poco de miedo, pero que tiene algo de verdad. Él dijo, mira, para comprender un paisaje no se comprende verdaderamente y no lo siente uno hasta que no dibuja la acuarela. Y él empezó a dibujar a la acuarela. Y tiene algunas acuarelas que están bastante bien, sobre todo de las que he conocido, las que he visto, tiene un libro, están ambientadas están representando paisajes de Zanskar y de Ladakh, construcciones netamente tibetanas, que son unas construcciones con unos techos planos. Os puede parecer aquí que en las zonas nevadas del Pirineo siempre se buscan los techos a dos aguas, y allí, que tiene muchísima nieve, en cambio tienen los techos planos. Se une también por su tradición, porque siempre en la parte superior ellos ponían excrementos de yak, en la parte superior. Siempre han puesto ramas con excrementos de yak. Incluso forraban las casas de ese modo. Y así eran las casas cuando estuve yo por Zanskar. Bueno, tiene un poquito de altura, el sitio es muy bonito, las gompas son espectaculares. Ocurre que yo fui en agosto y es la luz. La luz, dibujar, bien, dibujas con línea. Pero si quieres representar con la acuarela es la luz. La luz es muy importante, yo creo que él estuvo en otra época, pero ahí estaba muy oscuro, estaba muy nublado, incluso había agua. Y hablo de la luz, y vuelvo ahora de repente también a los cuadros por ello, ¿no? La luz de la mañana, ¿no? En cambio, González de la Serna hace una zona, opta por representar un lugar, la plaza de Niza, que llama él, muy oscura, no sé. Tal vez la época del año o tal vez el momento del día. Eso Antonio López se ve muy bien, cómo él da mucha importancia a la luz. En cuanto hay color, un amigo me dijo en la facultad, me dijo, al final cuando estás dibujando, cuando coges una superficie y quieres representar figurativo, tenemos dos problemas, por mucho que les demos a la cabeza, es la línea y la mancha. Línea y mancha. Cuando trabajas con mancha, si quieres representar un escenario, desde luego es la luz. El otro día me comentaba una amiga, ¿no? Porque me dijo, oye, ¿y lo de la rueda de colores cómo es? Le dije, pues los primarios, luego los complementarios, sí, pero el amarillo, ¿cómo sabes tú? ¿Quién te dice a ti que eso es el amarillo? El otro día me dijo, ¿quién te dice que ese es el amarillo de una caja de cornflakes y no este es el amarillo, era otro? Le dije, hombre, es que... Joder, y tuve que pensar sobre ello. Le dije, hombre, es que al final la luz, el amarillo, ¿qué es el amarillo? En realidad es eso que estamos viendo, intuimos que es amarillo, pero es una sensación. En realidad, claro, el color pigmento lo que hace es una cuestión artificial que hemos inventado para representar eso que estamos viendo. Pero esto que estamos viendo es esto. Bueno, es una cuestión filosófica que siempre... ¿Esto es el amarillo? Y yo le diría, no, hombre, eso es el amarillo. Esto sería un 75% de amarillo y un 25% de blanco, más o menos. Esto tiene blanco. Pero ¿cómo sabes qué es, hombre? Pues porque al final nos hemos dotado de unas herramientas que es el color pigmento para representar. Estamos representando la naturaleza. ¿Esto es Cuenca en realidad? No, no es Cuenca. ¿Pero es lo que vemos en una fotografía? Bueno, igual tampoco, ¿eh? En cambio se da absoluta fiabilidad a la fotografía. Lo que pienso es que, bueno, es que igual, si vemos, por lo menos, a mí me ocurre, si vemos un paisaje
de Cuenca o vemos un paisaje, como he dicho, de Vitoria, estos de América, a mí al cabo de los años, a mí se me quedan estos de América, y en cambio las fotografías se me van, igual, porque soy raro. Hay gente que me puede decir, bueno, pero es que los niños ahora, pues no, bueno, pero igual a los niños hay que darles la opción a que vean esos cuadros. Igual el problema es que a veces no se les da la opción a ir a los museos y a ver los cuadros, estos u otros, ¿eh? Pero es luego que a mí, por lo menos, se te quedan las imágenes, el dibujo. Estás en un propio periódico y todo es fotografía. De repente, yo he insistido siempre, cuando me he hecho una entrevista, pon una ilustración. Cuando ves la ilustración, porque está la marca, está la imperfección, esa imperfección entre comillas, pero esa marca humana. Y cuando hay una marca, cuando alguien está aportando algo, dejas tu huella y estás contando algo. Eso es el misterio que decía Martin Gayford. El misterio o lo que aportas, ¿no? Lo que aporta cada... No me acuerdo exactamente lo que decía, ¿no? Él. Pero ese misterio, ese dotar de interés, desde luego, intentar representarlo. En este sentido, yo estoy fijándome bien en este cuadro y la verdad es que, bueno, independientemente de lo que digo, de esas ganas, de ese corazón, de ese mano y de esa observación, luego también hay una cuestión que es la formación, evidentemente, la intuición, por así decirlo, o el sentido de la composición, ¿no? Este cuadro que estuve viendo, desde luego que tiene un punto llamativo que es la fuente. Sin querer hacer aquí un comentario de texto, porque no estoy preparado y porque seguramente puede haber personas aquí que sepan mucho más que yo, pero yo creo que hay un punto de atención que es la fuente. La imagen seguiría por ahí descompensada, pero yo creo que lo salva esto. Aquí, aunque no se ve bien, siendo esto oscuro, hay una zona que se ven ocres. Entonces aquí hay un punto de luz y ese punto de luz compensa todo el peso visual que se va hacia aquí. Claro, esta fuente no es simétrica. En realidad sí que será simétrica si la viéramos, pero esto está más caído, no es simétrico, pero da igual, nos vale para comprender que eso es una fuente. Sí. No, veo bien, pero está bien que me digas porque me estoy liando con el tiempo. No, pero me estoy liando con el tiempo. No, al fin y al cabo lo que yo sobre todo quería recalcar era el ejercicio de mirar, decía, y lo cito otra vez porque me gustó muchísimo la exposición, hablo de una forma muy sencilla, la exposición de Hockney, algo que a mí también me ha gustado siempre, ¿no? Y por eso lo repito una y otra vez, ¿no? El hacer de algo cotidiano, de algo cercano, algo atractivo, el buscarle. Yo es algo, pues oye, porque de una forma innata también lo reflejo un poco también en las historias que cuento. Yo creo, me decía un amigo en la facultad, cuando yo entonces no hacía cómic, me decía, tú haces dramas caseros, con cosas cotidianas, buscas dramas caseros. Bien, yo creo que al final ese es un poco, ¿no? Si bien estés de viaje o estés en un Larizú, estés aquí cerca, ir dotando de interés a lo que vayas haciendo, ¿no? Intentar crear algo atractivo, intentar crear algo, no voy a decir con misterio, pero sí donde puedas aportar algo. Y para eso primero tenía que aportarte a ti. Decía Hockney que la primera vez que fue a dibujar del natural, ahora cuando quería empezar a dibujar los paisajes, cuando había vuelto a Inglaterra, se bajaba del coche, se ponía a mirar y lo que veía era un batiborrillo de cosas. También fui con una amiga hace poco a dibujar a Bilbao y veía, pero qué dibujo, tenemos que dibujar una calle. Eran las jornadas de sketchbook, pues claro, pero hay que mirar, hay que relajarse y empezar a mirar. ¿Y cómo representar eso? Y él dijo, empecé a calmarme, me senté, empecé a mirar y a dibujar poco a poco. Y después de dibujar hierbas, unas florecillas y unas hierbas, después de dibujar 15, 20, 30, empecé a ver mejor. Empecé a distinguir el primer plano del segundo, del tercero. Me refiero a eso, ¿no? A la mirada, lo que es importante, ir mirando. Es algo que se cultiva. Es algo que si te pones, lo haces. Si lo hago yo, puede hacer la gente. Es algo que vas haciendo. Evidentemente, hay otras personas, pues bueno, que emplearán su tiempo o sus virtudes, su ojo en otras cosas. Pues los carpinteros en tener ese ojo con la madera. Tener ese ojo para saber qué madera es la buena, cómo pulirla, al final es una cuestión de oficio. En ese sentido, bien, yo creo sobre todo que es muy importante no solamente la mano, sino el mirar, el detenerse, el ir sacando las cosas. Sacar es representar, cómo representar eso. Y yo creo que esa es la variedad, la mano y la factura de cada uno. Y es el interés, que es lo dicho al principio. Hombre, lo que quiero cuando veo un cuadro es que sea diferente, que no sean todos iguales, que no imites a otro. Desde luego que para aprender sí que es importante, pero luego ir buscando un lenguaje propio y sobre todo porque es lo que queremos, escuchar opiniones diferentes, escuchar o ver o leer historias diferentes. Puedes contar la misma historia con diferentes palabras, pero sobre todo intentar
eso, ¿no? Recibir esa riqueza que tiene cada uno, cada persona, cuando se expresa. En este sentido he hablado, no estoy siguiendo el guión, me lo estoy saltando, sí que estoy citando algunas cosas, pero bueno, ¿no? Yo, cuando antes he citado a Michel Pleiser, sí, antes he citado a Michel Pleiser, y he dicho eso, ¿no? Y me gustó lo que dijo. Dijo que era demasiado rotundo para mí. Una persona no conoce muy bien un paisaje hasta que no lo dibuja la acuarela. Yo creo que sí que es diferente cuando lo dibujas, pero bueno, si no dibujas también puede comprender bien el paisaje, tampoco hay que ser tan drástico. Entonces, bueno, en una de estas, eso empezaría hace 6, 7 años, después de estar en ese viaje, pues 5 años, 3 años después, estaba en casa, creo que escuché la radio, lo leí, una persona, un escritor, que dijo: yo nunca viajo. Yo nunca viajo, no me gusta viajar, viajar es un horror. Él había muerto, era un escritor que vivió a principios de siglo. Porque yo lo que hago es pasear, con pasear es suficiente. En un paseo está todo el mundo y no necesito viajar para conocer el mundo. Paseando lo veo todo y lo descubro todo. Y la verdad es que era completamente lo contrario que Michel Pleiser, que viajaba por todo el mundo, pero me pareció simpático. Y me pareció, oye, el paseo, eso a mí me parece atractivo. Total, que busqué al autor, era Robert Walser, y empecé a leer un poco sobre él. Y la verdad es que cuando más me gustó, más atractiva me parecía su idea, y creo que también tenía un poco de verdad. Y también tenía ese componente del que he hablado, sin querer ser contradictorio, es que me gusta viajar, pero de cómo de las pequeñas cosas ir transmitiendo, cómo en las pequeñas cosas ir transmitiendo, ir sacarle partido a esas pequeñas cosas. De eso pequeño, en un paseo, y es verdad, también creo que en un paseo puede estar el mundo, y puede estar el mayor viaje del mundo. Entonces empecé a leer, y luego lo que descubrí es que a mí era un escritor que me gustaba muchísimo, me gusta mucho, muy virtuoso, me parece que es brillante. Una de las cosas que tiene unas características es que escribía todos los días. Él escribía todos los días. La mano, he dicho antes del pintor, la mano. Y bueno, y también lo que descubrí luego leyendo sobre él es que su hermano era un pintor, Karl Walser, al que él admiraba mucho y había tenido mucho contacto con la pintura. Tanto que en uno de sus libros dice: no, yo lo que quiero es escribir como quien pinta, tener ese impulso pictórico en mis escritos. A mí me gustó mucho. Es desde luego un escritor que ahora últimamente, Siruela ha empezado a publicar sus libros, ha recuperado, Vilamatas ha hablado sobre él en el último libro que tiene, y es un personaje con el debido respeto, desde luego no es un personaje, fue una persona que nació en 1878, murió en 1940, 50 y algo, en un sanatorio mental al cual ingresó él voluntariamente. Y él, cuando ingresó en el sanatorio, dejó de escribir. Lo último que escribió se ha publicado ahora, se llaman microgramas, y eran frases no inconexas, porque estuviera loco, sino empezaba un relato, un párrafo, un pequeño poema. Él se autodenominaba poeta. Y bueno, es un escritor que, desde lo que ha pasado en la historia, en el cual varios libros como Sueños, La Rosa, son precisamente eso, misceláneas, son mezcla. De repente un poema, un pequeño texto, una pequeña reflexión, pero que están escritos de una forma muy brillantes. A mí, igual también porque soy de aquí, soy de Vitoria, y me gusta pasear. Y es que me gusta pasear, también porque no tengo otras opciones de hacer deporte, pero me gusta mucho. Y lo que me gustó de este libro, ahora que también se ha representado en teatro y así, yo lo he leído. El otro día, bueno, está bien, me recuerda mucho a muchos pasajes que tienen Sueños, que es: salí de casa una mañana, la señora Guilford me ha llamado, él va contando sus paseos, lo que va viendo, lo que va describiendo, desde luego que sus textos supuran un amor a la vida y una felicidad dentro de sí, y una alegría y un positivismo y un humor, sobre todo, que es brillante. Pero a mí, del libro El Paseo, he querido hablar mucho últimamente, pero luego lo he leído, lo que más me llama la atención, la verdad es que él sale de casa y va paseando. Y lo que me gusta también, igual porque yo trabajo en casa, es cómo empieza. Él cuando empieza dice: estaba en mi cuarto, había estado un momento incubando, sombrío, sobre una hoja de papel en blanco. Toda la tristeza, todo el dolor y todos los graves pensamientos se habían esfumado, aunque aún sentía vivamente delante y detrás de mí el eco de cierta seriedad. Esperaba con alegre emoción todo lo que pudiera encontrarme o salirme al paso durante el paseo. Él ve estar en casa trabajando como una carga, y él cuando disfruta es cuando sale a la calle.
Igual me ha gustado tanto porque me identifico. La verdad es porque después de estar 6, 7 horas trabajando en casa, que es muy bonito, pero cuando sales a la calle, ahí está la vida, ahí es lo que quieres un poco, al final, reflejar los libros. Pero lo que más me gusta de este libro, sinceramente, es la defensa encendida que él hace del paseo. Porque él sale de casa, va andando, describe que ve a unos niños, pasa por la carnicería, va describiendo a ciertas personas. Luego, al final, finalmente hace unos cuantos recados. ¿Va? Y bueno, hace recados. Y una de las cuestiones que tiene que hacer es ir donde el recaudador de impuestos. Él nació en Suiza, vivió mucho en Alemania, también unas largas temporadas en Alemania, y ahí publicó sobre todo sus libros, que ahora se están recuperando, insisto, ¿no? Entonces él, en este paseo, fue a ver el recaudador de impuestos. Entonces, por lo visto, por lo que se intuye de este texto, las personas de ese pueblo, de esa ciudad, pagaban los impuestos en función de su trabajo. Tal que va donde el recaudador de impuestos y le dice que, hombre, que él no tiene tanto, le han mandado unos impuestos que tiene que pagar y que él no tiene tantos recursos como para pagar esos impuestos. Dice, hombre, usted sí puede pagarlos. Dice, no, yo no, soy un poeta, yo no tengo dinero. Dice, pero usted tiene que ser rico. Dice, ¿por qué? Porque está todo el día paseando. Claro, entonces está paseando, todo el mundo piensa que usted es rico. Y él dice, no. Y entonces hace el alegato del paseo. Él dice, ¿por qué pasea? Y si digo esto y hablo del paseo es porque, como creo, he hablado de Hockney, de pintores, de Rembrandt, de Claudio de Lorena. Claudio de Lorena tiene un cuadro muy bonito en el Museo del Prado, es el desembarco de Santa Paula en Ostia, que es una ciudad italiana, pero sobre todo tiene un dibujo a la acuarela, que no sé en qué museo está, que lo he visto, la verdad es que en internet, del Tíber, que es precioso, que marca ese misterio y que marca esa riqueza que tiene una acuarela sencillamente. Y yo, sinceramente, pues me atrevo a comparar a esta persona que va paseando, que va caminando y que va fijándose en todo lo que hace y que quiere pintar, quiere escribir, como un dibujante, como un pintor. Y yo creo que, bueno, que no lo hace porque él es escritor, pero creo que lo hace también como el mejor de los pintores. Él, su alegato al paseo, le dice, el señor director o señor tasador le dijo, pero siempre se le ve paseando. Pasear, respondí yo, me es imprescindible para mirarme y para mantenerme en contacto con el mundo vivo, sin cuyas sensaciones no podría escribir media letra más ni producir el más leve poema en verso o prosa. Sin pasear estaría muerto y mi profesión, a la que amo apasionadamente, estaría aniquilada. Luego dice, sin el paseo y sin la contemplación de la naturaleza a él vinculada, sin esa indagación tan agradable como llena de advertencias, me siento como perdido, y lo estoy de hecho. Con supremo cariño y atención ha de estudiar y contemplar el que pasea la más pequeña de las cosas vivas, ya sea un niño, un perro, un mosquito. Yo creo que esto lo firmaría cualquier pintor, cualquier persona que se dedica a dibujar el natural. Es esa sensación, al final yo creo que es el observar. Insisto en esto, sin el paseo y la contemplación de la naturaleza. Para dibujar, la mirada es la contemplación. Las cosas más elevadas y las más bajas, las más serias y las más graciosas, le son por igual queridas y bellas y valiosas al paseante. No puede llevar consigo ninguna clase de sensible amor propio y sensibilidad. Su cuidadosa mirada, la importancia de la mirada, tiene que vagar y deslizarse por doquier, desinteresada y carente de egoísmo. Tiene que ser siempre capaz de disolverse en la observación y percepción de las cosas. Es un poco, yo creo que casi, o prácticamente, eso lo firmaría, yo desde luego, por supuesto, me gustaría escribir a mí así, pero firmaría cualquier pintor. Yo creo que tiene esa mirada, lo que busca es la mirada para traducir, en este caso, lo que ve, no en una superficie plana a dos dimensiones, a un dibujo o una pintura, sino a un texto. Y él iba siempre, en sus fotos se le ve con un sombrero, con un paraguas, paseando. Hace una definición también del artista bastante buena, que no sé si me da tiempo a leer, ya es la hora, que a mí me parece que es muy acertada y además la he leído varias veces, pero la haré más para reafirmarme, ¿no? A veces es cuando leemos una entrevista, oímos una entrevista de alguien y decimos, esa entrevista me gusta, pero es un poco, esta entrevista me parece atractiva, pero a veces por reafirmarse. Él habla del artista, lo siente y por eso lo encuentra. Deslinda en el acto de lo trascendente de lo trivial, deja que la apariencia, lo ficticio, sea lo que es. En un abrir y cerrar de ojos se concentran sus pensamientos, la mente activa, la conciencia despejada, percibe enseguida lo que no es indiferente. No todo debe ser pensado, las sutilezas no conducen a la perspicacia.
un poder superior nos castiga cuando queremos ser más sabios de lo que nos conviene. Creo que también habla él un poquito de que hay que observar, hay que exigirse, pero tampoco demasiado, que también hay que dejar un poco paso a la intuición. La última frase me ha recordado a lo que decía Truman Capote, ¿no? Que siempre que alguien te da, Dios siempre te da un don, pero siempre te da un látigo, que tampoco hay que castigarse demasiado, que hay que buscar la perfección, pero no tanto, que hay que dejar un poco a la libertad, un poco de espacio. Había preparado alguna cosa, pero no la voy a utilizar, porque ya es la hora. Comentaré un poco el final triste de Robert Walser, de otro escritor, en este caso de Palafrugell, que a mí me ha recordado mucho Robert Walser también. Bueno, Robert Walser nació 5 años más tarde que Pío Baroja y murió 2 años antes. No a Pío Baroja. A mí Pío Baroja me gusta mucho, las descripciones que hace, pero me parece más fabulista. Pero sí a Josep Pla, también por un libro que es Viaje en autobús, que es también una mezcla de impresiones, y es también una persona que escribe, habla mucho del paseo, es casualmente un gran paseante, un gran caminante. Su última residencia fue Palafrugell, caminando solamente en el cuaderno gris, en esa especie de dietario, de diario que tiene, el libro más conocido de él, habla de los paseos que das con su hermano, pero sobre todo en este libro, en Viaje en autobús, que va hablando de los diferentes viajes que hace por el Maresme, viajando en autobús, impresiones de lugares que visita, de personajes que ve y de paseos, descripciones de lugares por los cuales está paseando. Pero como ya es la hora, no voy a seguir. Decir que, bueno, Robert Walser, voy a acabar un poco hablando tal vez de estos cuadros, pero el final de Robert Walser fue una persona, yo creo que tal vez en el caso de Josep Pla, sus textos rezuman, de hecho se han encontrado unos pequeños textos manuscritos, él también, casualmente, no es casualidad, bajo mi punto de vista escribía muy bien, él trabajaba todos los días, él escribía en periódicos, pero escribía esa labor, la mano, escribir todos los días, y escribía como Robert Walser a mano, escribía a mano, pero sus textos rezuman tal vez un poquito más pero sí de amargura, son un poquito más ácidos, un poquito más amargos. En él no se ve la ingenuidad, en Robert Walser la ingenuidad, pero sí esa alegría, y no porque estuviera en un sanatorio mental, pero sí en el carácter, esa alegría un poco por la vida, esa celebración por la vida que tiene, que también es alguien que amaba profundamente la vida, Josep Pla, pero sus textos rezuman un poquito eso que ahora se ha reflejado más en los últimos textos, un poquito más de amargura, por ellos para mí no dejaban de ser brillantes y no dejo de aprender en ellos. En el caso de Robert Walser, alguien que amaba tanto la vida, acabó. Hay un libro de un escritor crítico de arte que salió hace poco, que es Paseos con Robert Walser, que lo he leído, pero bueno. Y en él habla de los paseos, cuando él estaba en sanatorio mental, iba a visitarle y paseaba, como Robert Walser le llevaba. Decía, vamos a ver esta zona, y le llevaba con él. Pero él, a pesar de esas visitas, no volvió a escribir. Entonces, esta persona que escribió este libro, este crítico de arte, le llamaron un día y le dijeron que había muerto. Fue un día de Navidad. Y Walser salió a pasear, no tenía abrigo, no tenía mucha ropa. Entonces salió a pasear con el bastón, como cada día paseaba, y subió una colina. Entonces allí murió, muy débil, y por el frío murió. Y no volvió al sanatorio. Entonces su cuerpo le encontraron 2 niños que pasaban con un trineo. Y fueron los niños, él, que habla mucho de los niños, que los describe como parte del paisaje, de lo que ve. Ellos le encontraron, llamaron a la policía. La policía llegó, hizo una foto del cuerpo. Es una foto tan fuerte que parece un cuadro, tan fuerte, con tanta fuerza que parece un cuadro. Y se ve un primer plano, unas pisadas y al fondo el cuerpo inerte de Robert Walser, ¿no? Quiero decir con esto que a veces dicen, claro, es que el pintor es bueno porque tiene una visión fotográfica. No. Si es que una visión fotográfica no sé si es una virtud. Un pintor tiene una visión, o un dibujante de visión de dibujante. ¿Sabes? No hay que elevar, yo creo, bajo mi punto de vista, el dibujo a fotografía para que tenga mejor calidad o la pintura a fotografía. Tampoco quiero decir que la fotografía no tenga calidad ni mucho menos, pero creo que cada cosa está en su estadio. Y así murió Robert Walser. Un día de Navidad, este crítico le llamaron, le dieron la noticia de que quería pasear con él al día siguiente, pero que no iba a ser posible porque había muerto. Y la foto realmente es impresionante, ¿no? Es impactante. Y yo creo que él, que en este escritor, se refleja un poco lo que quería transmitir aquí, ¿no? Que es al final lo que estoy repitiendo varias veces, ¿no? Dibujar, la mirada es importante, porque la mirada te hace que ese paisaje, lo que estamos viendo, te llegue a la mano para que puedas representarlo.
y evidentemente también el corazón, tiene que gustar, a todo el mundo le tiene que gustar dibujar, pero es un poco de dejarse llevar, e ir aprendiendo poco a poco. Yo creo sinceramente que hay una satisfacción muy importante en hacerlo y también en contemplarlo, porque tampoco estamos obligados todos a dibujar. Al fin y al cabo es esto, ¿no? He cogido estos cuadros, he hablado un poquito, muy poquito de ellos, ha sido la excusa para hablar de otras cosas. La parte superior del de José Félix González Placer apenas he hablado, un poco naif, sí, como muy ingenuo, pero con mucha intención, lo que comento, ¿no? La intención cada vez que dibujas, que pintas, la intención de haber elegido un color como el marrón, como ese ocre, más bien decirlo, para dibujar. Hay un dibujante muy bueno aquí en Vitoria, que es Mincho, que es buenísimo. Hablando con él algún día de la profundidad, me acuerdo que me dijo una cosa, me dijo, jo, las diagonales. En realidad lo que da profundidad a las cosas son las diagonales, y aquí hay una. Aquí hay una diagonal, que entonces te da profundidad, y aquí hay otra. Bien, la perspectiva no es real, pero bueno, da igual, lo que hay que transmitir es una calle. Y él se ha fijado sencillamente en un balcón que está a la altura casi de la propia calle. Le llama la atención. Ese peso visual que nos llama la atención de ese rojo está compensado, desde luego, por las flores que son rojas sobre un verde, colores complementarios. Ese peso visual que nos tiene ese cartel, al final nos compensa la maceta, si no la vista se nos iría ahí. Quiero decir que dentro de lo naif, de la ingenuidad, hay un conocimiento de las cosas para representar, y hay una intención. Y hay una intención, yo creo, en este caso, de dibujar una calle de un lugar de Estados Unidos de una forma ingenua, de un apunte, de fijarse en ello, de apuntarlo y de querer representarlo de una forma también inacabada, en el sentido que la parte inferior de la esquina está mucho más acentuada que la parte superior. La parte superior respira un poquito más, por eso. Entonces, bueno, eso es, insisto, ¿no? Desde su mirada, y él ha enfocado su mirada para representar eso de esa manera, que creo que tiene un punto atractivo y que es completamente diferente para mí, por eso lo he traído, por la variedad. Al fin y al cabo, esas tres personas se enfrentaron en un lugar lejano, no es habitual donde está, a tres escenarios, y lo representaron de formas completamente diferentes. Y los tres lo hicieron habiendo dedicado su carrera artística a hacer cuadros que poco tenían que ver con el paisajismo, con el paisaje, pero que creo que aportan bastante, y que por lo menos para mí, que son atractivos. Y yo, desde luego, si voy a Cuenca, hay un museo de arte contemporáneo que está muy bien, pero después de ver bastantes veces este cuadro, es una de las imágenes que tienes de Cuenca, que se me quedará más, seguramente, que algunas fotografías y que otros, que la tendré. Y Niza tendrá muchos sitios que ver, pero bueno, esto ya quedará registrado. Insisto en este sentido también, porque a mí este cuadro me pareció muy atractivo. Felipe Benítez Reyes ya habló de este cuadro, habló más de la vida del pintor. A mí este me ha parecido muy, muy atractivo, siendo lo oscuro que es, ¿no? Conjugando la línea y la mancha, como la profundidad aquí la busca con un fondo oscuro y la aplica con unos colores más bien claros. Al final no deja de ser un descubrimiento, decía John Berger, ¿no? El crítico de arte, que cuando dibujas, más que cuando pintas, no es solamente, cuando estás dibujando una línea, esa línea te lleva a la otra, es como un laberinto que vas conduciendo, un sitio del que no sabes si saldrás, pero que bueno, lo que se hace es salir, al final sales, al final sales. Y si no sales no ocurre nada, coges la hoja, la tiras y empiezas otra vez, y así vas haciendo mano, y así vas aprendiendo a mirar, y así vas aprendiendo a conocerte a uno mismo, intentar aportar algo a los demás. Bueno, yo lo que he intentado ha sido aportaros algo. Gracias por haber escuchado, llevo más de 1 hora, y espero que no os hayáis aburrido, vamos. Pues gracias. Sí. Son muy diferentes los dos de arriba, bueno, el de arriba y el de la derecha, ese es más paisajístico, digamos, ¿no? En cambio en estos tienes más el objeto, el cartel, en el de arriba el cartel y en el de abajo la fuente esa, ¿no?
son más skaters los dos de arriba. ¿Más? Skaters, más... No, lo que pasa, bajo mi punto de vista, en mi opinión, Los tres no. y ahí siempre me cubro porque al final son impresiones, ¿no?, que tenemos cada uno. Yo creo que ahí está más presente, desde luego, la línea, es más dibujo. Sí, pero... Y ahí... Le quitas el cartel, por ejemplo, y es una acuarela simplona, digamos. Sí, pero Sí, es una ya impresión. le Es una... quitas la fuente y, bueno, sí, tiene su encanto. Claro, pero es que, claro, yo es tu opinión... No, es me que... refiero a que tiene un punto tag que te marca y el otro es un paisaje de Cuenca. Sí, bueno, yo creo que los tres son paisajes, cada uno en su punto de vista. Es que, claro, si me dices, es que si quitas eso, es que eso está en el dibujo. Es que, claro, es que si quitas eso, a lo mejor si él no habría puesto eso, igual lo habría tirado, igual no estaría aquí, igual no lo habría comprado al museo. Es que la imagen es esa, y son las diferentes intenciones, y tres visiones completamente diferentes, de personas completamente diferentes, personalidades completamente diferentes, por eso lo he cogido, por la variedad que hay. Yo creo que tal vez los superiores, por la cultura que tenemos, en general, con debido respeto, es que al final estamos tal vez acostumbrados a ver más línea, que interpretamos los lugares donde la mancha es más protagonista a llamarlos cuadros, y a los lugares, a las imágenes donde hay más línea, a llamarlos más ilustración, o a llamarlos más cómic, más moderno incluso, y las zonas, las obras donde la mancha, donde la línea es menos definida, llamarlas cuadro, como obra de arte, ¿no? Aquí en el fondo, de todas formas, hay línea negra, aquí, pasa que no se ve muy bien, pero sí que hay línea negra. Evidentemente, estos, los personajes, por así decirlo, no son personajes, sino que son personas anónimas, no se les ve los rasgos, no se les ve, hay personas, en estos no, pero son manchas, son sencillamente manchas, están insinuados. Sí, pero tú los miras en general y a los otros dos, ¿a dónde te va el ojo? ¿Al cartel o a la fuente? Sí. ¿No? ¿Me entiendes? Sí. El otro es más Anchas Castilla. Más global, bueno, pero eso es... Claro, que no desmerece nada. Pero eso es muy personal, insisto que esto es un poco oscuro. Aquí, si aquí habría más luz, aquí se vería una zona ocre, que yo creo, bajo mi punto de vista, creo que compensa el peso visual que tiene la fuente blanca. Tiene muchísimo peso visual, pero eso está compensado, yo creo sinceramente, que si no tuviera esa compensación, el pintor, yo por eso creo que está bien, por eso creo que está un museo. El pintor pues no lo habría dado por acabado. No, y creo que todo tiene un porqué. Es que claro, si no estuviera, pues claro, pero es que está, es que son esos pequeños matices lo que hacen a los cuadros. Otra opinión y otra cuestión es, bueno, que nos dé una impresión que nos guste más una cosa u otra. Y lo que llama la atención es precisamente que Niza, lo imaginamos con un lugar luminoso, esté representado de esa forma, no tan oscura diría, pero con esa luz, porque es que el color es luz, un lugar cambia absolutamente con una luz de invierno a una luz de verano, o un día luminoso de otoño, ahora mismo, que hoy es diferente que mañana, todos los días son absolutamente diferentes, todos los días son irrepetibles, todos los días, digamos vitalmente, psicológicamente, pero también pictóricamente, nunca los colores van a ser iguales, nunca. Bueno, es cierto que hay ordenadores, que hay programas en ordenador que te dicen, y te da 2 millones de colores. Sí, lo que pasa es que el ojo admite infinitos. El ojo va a admitir infinitos. Y la casualidad, que no lo he dicho, pero yo creo que el arte tiene algo de casual. El arte no está mal que tenga algo de casual. También te da esa proporción de colores. Quiero decir, si estás pintando con la acuarela, pues bueno, si aparece un gato, o si tú no sabes cómo mezclas, te va a salir un color, pero quiero coger este color exactamente mañana. Pues es que igual no lo consigues. ¿Por qué? Porque un miligramo de... Bueno, también yo creo que eso es lo bueno, que no vas a hacer nunca exactamente lo mismo. Claudio de Lorena, y tiene ese punto accidental, no, el arte, cuando te pones. Me ha descolocado, me parece lineal, color y color. O sea, que son muy... Y a la vez no tienen que ver entre ellos, o no sé. Bueno, yo creo que tienen que ver que están aquí, que forman parte de la colección del museo, que son diferentes, que son paisajes. Sí, es que todo es la búsqueda, ¿no? Y todo es la interpretación. Claudio de Lorena, ahora que he dicho esto, he leído de un crítico que lo que hacía era irse al mañana, bueno, se iba por la mañana, se alejaba de París, se iba a un campo y se sentaba. Entonces se sentaba al amanecer y empezaba a ver las luces, empezaba a ver todo, a observar, y estaba así horas y horas. Y se llevaba los pigmentos y mirando
los lugares se fabricaba allí los pigmentos y a todo correr cogía una diligencia y se iba para poder pintar y para poder representar exactamente lo que estaba viendo. Monet decía, también, iba donde un amigo suyo le decía a las 5 de la mañana, venga, arriba, a las 5 de la mañana, sí, pero si ya es de día, hay luz, hay que aprovecharla, hay que ver. Iban a ver, solamente a ver los colores, iban a ver. Y bueno, y si te vas un día, con esta mala prensa que tiene, yo me acuerdo, vas un día por la Catedral Nueva, Santa María, y si vas un día de estos que hay muchísima niebla en Vitoria, de estos que hay a las 5, a las 4 de la tarde, que no levanta la niebla, que de las 11, y vas un atardecer a las 4 y media, a las 5, que no levanta la niebla, y ves la Catedral de Santa María, no, la Catedral de Inmaculada, la Catedral Nueva, y la ves envuelta en niebla, y bueno, te parece que estás, bueno, en Canterbury, te parece que, bueno, que cómo no vas a escribir una novela misteriosa ahí, cómo lo vas a dibujar. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que esa niebla no volverá a ser. Habrá días de niebla, pero exactamente igual no. Todo es un cambio pequeño de matices. Esos pequeños cambios hacen, pues eso, pues que esto no sea perfecto, que esto esté descompensado y que tú digas que es muy oscuro, pero hay equilibrio porque está ahí. Va al objeto, no va a la niebla, ¿no? Va al cartel, va al... ¿Me entiendes? O sea, lo centran en el objeto, así como el otro es paisaje. Sí, pero es su opción. Y la puerta roja genial arriba y las líneas negras. Pero es su opción. No te entiendo qué has elegido esto. Bueno, debido respeto, pues sí. De todas formas, también aquí estamos viéndolos de esta manera. En el original, bueno, el original, que no he visto el original, pero una reproducción más en el ordenador. Acabo de estar en cuenta, ¿eh? Sí, bueno, pues esta calle no sé si existirá, pero aquí hay un azul muy llamativo. Aquí hay un azul muy intenso. Así, arbitrariamente. Todo lo que puedes decir, jo, es que esto es un poco lo que me dijo una vez un amigo, ¿no? Es muy arbitrario. Ahora que me diría, ¿por qué ha puesto ese azul? Pues porque es su opción, porque ha hecho él el cuadro y él decide. Es como cuando me dicen, ¿y tú por qué has hecho un libro sobre esto? Bueno, pues porque, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo decido, ¿sabes? Sí, pero pues es más conceptual, así. Sí, pero bueno. Los otros se concentran en cosas virtuales. ¿No? Sí, pero esto es... Son más pop, los otros son más pop. Sí, con debido respeto, pues sí, seguramente el de arriba sobre todo, es más pop. Un amigo, un día que estábamos en casa de otro amigo que le regalaron un cuadro, viene, son dos músicos, este es violinista y entonces ve el cuadro en casa del otro y dice, jo, qué bonito, le dije, jo, es bonito, está muy bien, y se acerca y dice, pero esto es trampa, son manchas. Claro, él interpretaba que eso tenía que ser todo línea y que todo, son manchas, te acercas y son manchas. No, digo, ya, bueno, pero ¿qué más da? Tú lo estás viendo y te gusta, la imagen es equilibrada y no da la sensación de que es un paisaje nevado, que sí, pero es un engaño. Dije, bueno, tú no engañas con el violín cuando coges una partitura y mezclas dos cosas y en realidad suena una musiquita y nos gusta a todos. Es un engaño, bueno, es un engaño, tú tienes la percepción visual. Y él dijo eso, me acuerdo de esa sensación, es mentira, es mancha, está manchado. Digo, bueno, eso es la pintura, ¿sabes? Si te acercas ahí, tú desde ahí igual interpretas que aquí hay una persona, pero si te acercas, ves que esto es un amarillo y que eso no tiene nariz, sino que es una mancha. Pero bueno, tú percibes que es una persona, ya está. Él quiere transmitir que es una persona que tiene algo en la mano y que está en una calle de Cuenca. Oye, no sé, yo creo que lo ha conseguido. Quizás has estado en Cuenca hace poco y has venido aquí y te gusta. No está mal, ¿no? Bueno, con el debido respeto. Vale, pues gracias a todos por haber venido y